Hoy en Memorias de Pez os vamos a hacer un breve repaso de la historia de la monarquía española. Si queréis saber aún más, tenemos un vídeo en nuestro canal donde resumimos la historia de España desde el Paleolítico hasta el siglo XXI. Sin embargo, en el vídeo de hoy nos centraremos específicamente en la monarquía española, en los reyes y en sus hitos más destacables, para bien y para mal. Pero vamos a empezar por el principio. El concepto de España es muy complejo y ni siquiera los investigadores se ponen de acuerdo acerca de cuándo se forma España como nación, ya que no ocurrió de manera instantánea ni en un momento específico, sino que fue un proceso gradual y complicado a lo largo de varios siglos. Así que nosotros vamos a utilizar como punto de partida el icónico matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, más conocidos como los Reyes Católicos. Este enlace significó la unificación de los territorios de Castilla y Aragón, lo que sentó las bases para la creación de la monarquía española. En el territorio de la península ibérica también se encontraban los reinos de Navarra, que se anexionó a Castilla en el 1512, Portugal y el último bastión musulmán, el reino nazarí de Granada, que fue conquistado en el 1492. Esto es un acontecimiento muy importante puesto que marcó el fin de 8 siglos de reconquista, es decir, de esa larga lucha entre cristianos y musulmanes donde los primeros luchaban por recuperar el territorio que había pertenecido al reino visigodo y los segundos por mantener y expandir los territorios que habían conquistado en Al-Ándalus. Volviendo a destacar los acontecimientos más importantes del reinado de los Reyes Católicos en el 1492, el mismo año de la toma de Granada, Cristóbal Colón descubrió América, pensando que había hallado un nuevo camino hacia las Indias, o lo que él pensaba, a Asia por el oeste. Entre otros eventos importantes de su reinado, podemos destacar la expulsión de los judíos o la implantación de la famosa Inquisición. La monarquía española continuó evolucionando a lo largo de los siglos, experimentando cambios dinásticos, políticos y sociales que moldearon la España que conocemos hoy en día, así que vamos a ver cómo continúa. Cuando falleció Isabel en 1504, heredó el trono su hija Juana, mal llamada la Loca, que junto a Felipe I el Hermoso reinaron en Castilla. Su padre, Fernando II, y su hijo Carlos, futuro Carlos I, llevaron a cabo un complot contra Juana para que no pudiese gobernar y de esta manera se empezó a generalizar la idea de que sufría problemas mentales. Para apartarla del trono, la mantuvieron encerrada en Tordesillas el resto de su vida. Podemos decir que su reinado fue más teórico que práctico, ya que apenas influía en la toma de decisiones del reino. En un primer momento, Fernando el Católico actuó como regente hasta su muerte en 1516 y posteriormente reinó su hijo Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Os recordamos que tenemos un vídeo en nuestro canal sobre el Imperio Español y otro sobre la decadencia de este. Carlos heredó por parte materna los reinos de Castilla y Aragón junto a las tierras recién descubiertas de las Indias y los territorios que pertenecían a la corona de Aragón: Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca, y por parte paterna heredó todo el patrimonio borgoñón y el archiducado de Austria. La herencia de Carlos y sus conquistas, tanto en Europa como en ultramar, crearon uno de los imperios más vastos de la historia, ya que su imperio contaba con territorios en Europa, América, África y Asia. Aparte de todos los territorios que heredó y conquistó de su reinado, destacamos la Reforma Protestante, encabezada por el famoso Martín Lutero, a la que Carlos tuvo que hacer frente en la Dieta de Worms, una asamblea donde se reflejaron sus esfuerzos por mantener la unidad católica y frenar la propagación del protestantismo, que, spoiler, no alcanzó los resultados deseados. Carlos I tuvo que lidiar con distintos conflictos internos, como por ejemplo la revuelta de los comuneros en Castilla, pero también con conflictos externos, llegando a conquistar y anexionar el reino de Navarra, o las guerras italianas, que fueron un enfrentamiento contra el rey Francisco I de Francia, en suelo italiano, ya que este rey francés aspiraba a la corona imperial. Todos estos conflictos externos e internos, que fueron continuos, y las dificultades financieras del imperio llevaron a su abdicación en el 1556, dejándole a su hijo Felipe II el trono español, las Indias, Italia y los Países Bajos, y dejando el título imperial del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando I. Durante el reinado de Felipe II se impulsó la exploración y la expansión de los límites territoriales a través de los océanos Atlántico y Pacífico. Con él, España se erigió como la principal potencia mundial y su imperio alcanzó su máximo esplendor.
Todos conocemos la frase de el imperio donde nunca se pone el sol, ya que siempre era de día en algún lugar del imperio, y así, por primera vez en la historia, un imperio abarcó tierras en todos los continentes habitados, pero Felipe tampoco lo tuvo fácil. El Imperio Español siguió teniendo gran cantidad de conflictos exteriores, empezando por los enfrentamientos que se reanudaron con Francia, las luchas contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, los enfrentamientos con Inglaterra, con la famosa derrota de la Armada Invencible, que luego fue vengada con la contraarmada, o los conflictos en Flandes, que fueron un auténtico dolor de cabeza para la corona española. Otro acontecimiento destacable fue la crisis sucesoria portuguesa. En ella, Felipe II, que había reclamado el trono al ser nieto de Manuel I de Portugal, anexionó por la fuerza este reino a la corona, ya que no era el único candidato al trono portugués. De esta manera, Felipe II consiguió la unión de las coronas ibéricas bajo su mando, aunque la cosa no duró mucho. Todas estas guerras e inversiones provocaron la bancarrota de España en 1556, y 2 años más tarde Felipe II murió, heredando la corona Felipe III, el Piadoso, y con él comienza la decadencia del imperio. Tanto Carlos I como su hijo Felipe II fueron llamados los Austrias Mayores porque fueron los arquitectos principales del gigantesco imperio español, pero a los descendientes de estos titanes los llamamos los Austrias Menores. No es que fueran menos importantes, pero durante sus reinados el imperio español pasó por un periodo muy complicado. Prosigamos. A Felipe III no le interesaba tanto la política y delegó los asuntos de su gobierno a su valido, primero el duque de Lerma y después el duque de Uceda, mientras que él dedicaba su tiempo al teatro, la pintura y sobre todo a la caza. Heredó un enorme imperio con una hacienda en bancarrota y con unas relaciones penosas con Inglaterra, los Países Bajos y Francia, que trató de pacificar firmando la paz con la nueva dinastía inglesa de los Estuardo, con la tregua de los 12 años en las provincias rebeldes de Países Bajos y con el matrimonio de los hijos de Felipe con los del monarca francés, aunque este periodo de paz finalizó con la entrada de la Guerra de los 30 años, que enfrentó a la corona española con los rebeldes holandeses de nuevo. Lo más destacable de este reinado fue la expulsión de los moriscos en el año 1609, con la excusa de que estos podrían estar ayudando al Imperio Otomano. Unas 300.000 personas que se tuvieron que ir del territorio español, y esto tuvo grandes consecuencias negativas, especialmente para la economía del imperio. Su descendiente, el de Felipe III, fue Felipe IV, que también delegó el gobierno del reino a su valido, el conde duque de Olivares. Este perdió la Guerra de los 30 años, lo que trajo como consecuencia la firma del Tratado de los Pirineos y la Paz de Westfalia, que conllevaron la pérdida de varios territorios, entre los que destacaba Flandes. Por otro lado, el Imperio Español sufrió una serie de revueltas internas que contribuyeron a la independencia de Portugal en el 1668. Cuando fallece Felipe IV, sube al trono Carlos II, el hechizado cuyo apodo se le atribuyó por su mal estado físico, y es que sus problemas de salud fueron resultado de la endogamia y los continuos matrimonios consanguíneos de sus antepasados. En el 1700, Carlos II muere sin descendencia y comienza la Guerra de Sucesión, donde se armó una buena para ver quién reinaría en el Imperio Español, y donde participaron todas las potencias europeas. Austrias y Borbones libraron una cruenta guerra que finalizó con victoria borbónica y la firma del Tratado de Utrecht en el 1713, que pone a Felipe V de Borbón al mando. Lo más destacable de su reinado fue la implantación de una serie de reformas que centralizaron el poder en la monarquía, junto con los famosos decretos de nueva planta que eliminaron las instituciones forales del Reino de Valencia, Aragón, Mallorca y del Principado de Cataluña. Un hecho curioso durante su reinado fue la abdicación en nombre de su hijo Luis I y la restauración de nuevo de Felipe como rey tras fallecer Luis un año después. Felipe V muere en 1746 y sube al trono Fernando VI. Tanto Fernando como Felipe llevaron a cabo reformas con el objetivo de modernizar el imperio. Implementaron cambios económicos, fomentaron la creación de industrias y fortalecieron el imperio mediante la reorganización del ejército y la armada. En 1759 llega Carlos III al poder tras haber fallecido sus dos hermanos, Luis y Fernando, sin descendencia los dos, claro. Se le considera uno de los monarcas ilustrados más destacados de España, aunque no fue el primero en adoptar ideas ilustradas en su país. Antes que él, Fernando VI mostró cierto interés en estos temas, aunque con Carlos III estas ideas se implementaron de manera más extensa y sistemática.
Durante su largo reinado, aparte de las reformas ilustradas, se impulsó la economía, fomentando la agricultura y la industria, se realizaron proyectos de embellecimiento y desarrollo urbano en Madrid y en otras ciudades, y se siguió modernizando el ejército para hacerlo más eficiente. Otra de sus decisiones más destacables fue la expulsión de los jesuitas en el 1767. Después de Carlos III, accedió al trono su hijo Carlos IV, que, junto al hijo de este, Fernando VII, la liaron bastante parda en España. Fueron dos reinados bastante inestables, donde destacamos el famosísimo conflicto con las tropas de Napoleón en la Guerra de Independencia. Todo ello porque no supieron gobernar. Carlos IV dejó los asuntos del gobierno al válido de turno, Manuel Godoy, el cual llevó a cabo una serie de tácticas políticas pésimas que conllevaron la invasión de España por las tropas napoleónicas que, según ellos, querían llegar a Portugal con el pretexto de una alianza entre Francia y España frente a Inglaterra. Este periodo fue muy convulso y Carlos IV, ante la presión de la invasión francesa, abdicó en favor de su hijo en 1808, aunque esto no impidió que Napoleón entrase en territorio español, colocase a su hermano José Bonaparte en el trono de España y se iniciase la Guerra de Independencia Española. Durante esta guerra se promulgó la primera Constitución española en 1812, más conocida como la Pepa. La guerra terminó en 1814 con la expulsión de las tropas francesas, la eliminación de la Constitución y la restauración de una monarquía absoluta con Fernando VII en el trono español. Mientras tanto, los territorios americanos aprovecharon el vacío de poder español para comenzar una serie de guerras contra el imperio e independizarse. Isabel II ascendió al trono de España al morir Fernando VII en el 1833. Su llegada al poder desencadenó la Primera Guerra Carlista, una lucha sucesoria que enfrentó a los isabelinos, partidarios de Isabel y de ideología liberal, contra los carlistas, partidarios de Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII, que defendía el absolutismo y la restauración del antiguo régimen. A pesar de las tensiones políticas, se aprobaron reformas liberales, como la Constitución de 1837, que consolidaron el liberalismo en el país. Tras el reinado de Isabel II vienen dos breves periodos, uno con Amadeo I de Saboya, que ascendió al trono en el 1870, pero que abdicó 3 años después debido a que estaba harto de la inestabilidad política en España, y otro con la Primera República Española, que tampoco duró mucho. Con Alfonso XII se restauró la monarquía en el 1874, iniciando la llamada Restauración Borbónica. Su reinado se centró en consolidar la estabilidad y modernizar España, impulsando avances económicos e industriales para situar al país como una nación moderna, aunque estaba muy por detrás de las potencias industriales como Reino Unido, Alemania o Bélgica. Tras la muerte prematura de Alfonso XII, sube al trono su hijo Alfonso XIII en 1886, y en cuyo reinado destacamos la pérdida de las últimas colonias en América tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Este rey se enfrentó a grandes tensiones políticas y sociales, incluyendo la crisis del 98 y los nuevos movimientos laborales, pero evitó entrar en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el monarca consintió la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, algo que generó mucho descontento y que supuso el final de la monarquía en España. Al menos de momento. Y es que en 1931 se proclamó la Segunda República y Alfonso XIII se tuvo que exiliar. Este episodio duró poco, ya que en España estalló una guerra civil que terminó en 1939, cuando Franco asumió el control, instaurando una prolongada dictadura que se mantuvo hasta su fallecimiento en el 1975. Este año significó la restauración de la monarquía borbónica y la llegada al trono de Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, aunque ya hubo previas negociaciones y conversaciones entre Juan Carlos y Franco para planificar la transición política en España. Este periodo de cambio político llevó a la instauración de un sistema democrático tras décadas de dictadura, donde la Constitución de 1978 fue un hito fundamental. Juan Carlos reinó en España hasta que una serie de escándalos provocaron su abdicación en 2014, sucediéndole su hijo Felipe VI, que es el actual rey de España, y que ha buscado renovar la imagen de la monarquía, adecuándola un poco a los tiempos actuales, aunque sigue siendo una monarquía, intentando promover una institución más transparente y cercana a la sociedad. Ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿llegará su hija Leonor al trono? Bueno, esa pregunta te la dejo a ti. Nosotros nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte y por lo demás nos vemos en mis otros canales, Memorias de Tiburón y Memorias de Dolly. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.